a la capacidad calorífica del líquido. Y tenemos una línea de impulsión que va desde T hasta U, ¿ok? Esa línea que va desde este punto T hasta el punto U, que va desde la condición de interfaz hasta la condición de operación. Y esa línea tiene una pendiente que es esta que está acá, que es la relación del coeficiente de transferencia de calor entre el coeficiente de transferencia de masa. ¿Qué necesito tener claro hasta este punto? Uno, necesitamos datos psicométricos. O sea, necesitamos datos psicométricos para el gas, donde yo pueda establecer relaciones de temperatura con entalpía, temperatura con humedad. Dos, que necesitamos conocer coeficientes de transferencia de masa y de calor. Que esos coeficientes de transferencia de masa y calor dependen de quién? Del empaque. O sea, para una geometría dada de empaque, vamos a tener coeficientes de transferencia de masa y coeficientes de transferencia de calor. ¿Dónde está disponible esa información? En la literatura especializada. Si recordamos allá el primer tema, veíamos una gran cantidad de páginas que estaban, por ejemplo, en el PERRI, donde para un tipo de empaque hay correlaciones para los coeficientes de transferencia de masa. Bueno, lo mismo va a ocurrir para los coeficientes de transferencia de calor. Para un tipo de empaque hay una cantidad de correlaciones para coeficientes de transferencia de calor. Entonces, de ahí extraigo coeficientes de transferencia de masa, coeficientes de transferencia de calor que me describen esa línea de impulsión. Y ya luego lo que toca es un ejercicio de representar esa línea de operación, representar esas líneas de impulsión como tal. ¿Ok? Caso contrario, deshumidificar el gas. Deshumidificación. Equipos de deshumidificación también son muy comunes en los procesos de acondicionamiento de aire acondicionado, cuando tenemos que bajar la humedad de un gas o cuando necesitamos ambientes secos con bajo contenido de humedad, por ejemplo, cámaras de secado, cámaras de almacenamiento de materiales de agroindustria, de los alimentos, donde necesitamos regular el contenido de humedad que tiene el ambiente. Tenemos que recurrir a procesos de deshumidificación, a procesos de remover la humedad que hay en el aire. Procesos de control para, sobre todo la parte de alimentos, para importar alimentos, regular el contenido de humedad es muy importante. Procesos con las flores, ¿no? Es muy importante regular la humedad para el almacenamiento también en el caso de las flores, por ejemplo. Entonces, en la deshumidificación el proceso es contrario. Lo que ocurre en la deshumidificación es que ahora la transferencia de masa va del gas al líquido. Entonces, ahora la humedad que tiene el gas la voy a transferir hacia el líquido. ¿Qué cambió ahora? Simple. La línea de operación ahora está por encima de la curva de equilibrio. El planteamiento, matemáticamente similar. Entalpía, temperatura del líquido, la curva de equilibrio, pero ahora la línea de operación se encuentra en la parte superior. Y Profe, no se le escucha. tiene la misma ecuación, la misma pendiente, se encuentra por encima de la curva de equilibrio, y una línea de interfase que tiene la misma característica, que voy desde la zona de equilibrio, que es la interfase, hasta un punto en la línea de operación que representa el seno del gas. Entonces, lo único que ha cambiado es la posición de una línea que era para humidificación o enfriamiento por debajo del equilibrio a una línea que se encuentra ahora por encima del equilibrio. Ok. Como esto es una columna empacada, utilizamos las ecuaciones de columna empacada para calcular la altura. Entonces, la altura de la columna es el producto de la altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. Entonces,
ese Z que multiplica la altura unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia viene representada por esta ecuación, donde esta es la altura de la unidad de transferencia, que es la relación entre el flujo másico de gas con respecto dividido entre el coeficiente de transferencia de masa por el área interfacial específica, que multiplica esta integral que está acá, que va a ser el número de unidades de transferencia. Entonces, ¿quién aparece en esa integral? Aparece la entalpía de la interfase. ¿Qué significa? Que para calcular esta altura, utilizando un coeficiente local de transferencia de masa, necesitamos ¿qué? Trazar líneas de impulsión. Para esas líneas de impulsión, que van a venir descritas por la ecuación que veíamos anteriormente, identificar quién es la entalpía en las interfaces, para poder resolver numéricamente esa integral. De esa manera, identificando las entalpías en las interfaces, podemos calcular la altura. Ahora bien, si no conozco un coeficiente local, sino que tengo un coeficiente global de transferencia de masa, T más 1, ¿okay? La diferencia entre globales y locales, entonces utilizamos el coeficiente global de transferencia de masa y calculamos las entalpías que habría en el equilibrio a la condición de temperatura del líquido. Dicho de otra manera, no trabajo ya con esta línea de impulsión, sino que simplemente para una temperatura del líquido dada, entro de manera vertical y corto la curva de equilibrio. Y esta viene a ser H'. Esto viene a ser entonces el punto TL, H'. Entonces ahora, en vez de trazar líneas de impulsión, trazo líneas verticales de esta manera. Y para cada una de esas temperaturas del líquido, leo los valores de H'. Y de esa manera procedo a calcular el número de unidades de transferencia de masa. Pero para eso necesito un coeficiente global de transferencia de masa. Y luego la altura será el producto de HTOG por NTOG. Bueno, de esto vamos a hacer, de esto se trata el ejercicio en el dimensionamiento de la columna, que esto lo vamos a ilustrar en el próximo ejercicio que ya tendríamos la próxima semana, el próximo martes 22. Flujos mínimos, lo mismo. Si mi línea de operación está por debajo, entro a TL2 y calculo H2 máximo. Si mi línea de operación está por encima, entro y corto a la entalpía 1 y leo la temperatura del líquido máximo. ¿Ok? Entonces, esas son las dos consideraciones. Cuando estoy humidificando, busco un flujo mínimo de aire. ¿Qué cantidad mínima de aire necesito para lograr la separación? Y cuando estoy deshumidificando, busco un flujo mínimo de líquido. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Se me perdió el... Bueno, entonces, resumiendo nuestra larga sesión de hoy, en la cual no hemos tenido ningún break. Hemos hablado de una operación donde hay transferencia simultánea de masa y de calor. Para esa operación es fundamental conocer los datos de ciclometría o los datos del equilibrio, en este caso líquido-gas, que se va a presentar para el sistema. Para eso necesitamos entonces hablar de temperaturas de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo, entalpía, de las definiciones de humedad. Entonces, eso es un insumo que deben de tener bien claro, que es el momento de repasar. ¿Okay? Entonces hemos conceptualizado esa operación, hablamos de una humidificación del aire cuando enfriamos el agua y hablamos de deshumidificación cuando queremos obtener un gas seco. El principio de diseño es el mismo que hemos venido manejando, una línea de equilibrio, una línea de operación. Ahora nuestros ejes coordenados son entalpía, temperatura del líquido, entalpía del gas, perdón, temperatura del líquido. La altura, como es una columna empacada, se calcula a través de ese método de Chilton-Coburn,
donde tenemos que es el producto de unidades de transferencia de masa por alturas de transferencia de masa, y donde los flujos mínimos para cada una de las operaciones corresponderán a un intersecto de la línea de operación con la línea de equilibrio. Entonces, los mismos principios, solamente que en un nuevo eje coordenado. Bueno, sin más nada que decir, y si ustedes no quieren comentar o decir algo al respecto, podemos dar por terminada esta sesión donde hemos visto los principios de la operación unitaria de humidificación. Profe, una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Profe, con respecto al proceso de humidificación, para las temperaturas final, con respecto a la inicial del gas, sería correcto decir que habría un aumento de temperatura, ¿cierto? Por la transferencia de agua transferida al gas. Pues en el caso de agua-aire. Para humidificación. Sí, porque No, si no... se